Me casé para salir de casa de mis padres, no porque fuera el sueño de mi vida, sino porque no soportaba más a mis hermanos. Desde que mi padre se fue, todo cambió. La casa se convirtió en una zona de guerra. Ellos, mis hermanos, empezaron a actuar como si fueran dueños de todo. Me intimidaban, me silenciaron, me anularon. Y yo solo quería alejarme, respirar, para existir en paz. Yo estaba saliendo en ese momento. Me gustaba, pero no lo suficiente como para casarme. No en ese momento, no así. Pero me pidió que me casara con él, y aunque sabía que me engañaba, dije que sí. Cambié una prisión por otra. Dejé un hogar infeliz por un matrimonio completamente peor. Un intercambio que nadie vio. Un error que solo yo tuve que soportar. Mis padres se casaron jóvenes y vivieron juntos más de 42 años. Tuvieron 4 hijos. Yo soy el tercero. Cuando tenía 22 años, mi padre murió. Él era nuestro puerto seguro. Y cuando se fue, todo se vino abajo. Mis hermanos ya tenían problemas con el alcohol, pero después de su muerte empeoró. Mucho. Tal vez tampoco sabía cómo lidiar con el dolor de la pérdida, pero ellos se hundieron en ella y nos hundieron juntos. Venían a casa al amanecer, gritaban, rompían cosas, despertaban a todos, despertaron a mi mamá, a mi hermana menor y yo. Solo lloraban cuando estaban borrachos, pero cuando se les pasaba la borrachera, lo que quedaba era rabia, indiferencia, violencia. Una noche estaba enfermo, dolorida, todavía acostado, y aún así me llamó a la habitación. En realidad, ni siquiera llamó, vino a mi habitación y sin preguntar nada, sin saber lo que me pasaba, me pegó. Fue la primera vez, y ese día solo quería morir. Siempre estuve más cerca de mi padre que de mi madre. Después de que se fue, traté de acercarme a ella, pero vivir con mis hermanos se estaba volviendo insoportable. En ese momento estaba saliendo con un chico. Era agradable, pero yo lo sabía. En el fondo, sabía que no era el hombre adecuado. Me engañó. Al principio solo eran sospechas, hasta que un día llegó la prueba. Estaba viendo a otras chicas. Cuando me enteré, yo quería romper, pero él no me dejó. Dijo que yo era la chica de su vida y me pidió que me casara con él. Prometió que nos iríamos a vivir juntos. Y en esa frase vi una oportunidad, una salida, un escape de esa casa. Yo trabajaba. Sí, podía vivir sola, pero lo sabía. Mis hermanos me seguirían, invadirían mi espacio, haciendo de mi vida un infierno, incluso fuera de casa. Casada, tal vez respetarían a mi marido, tal vez me dejarían en paz. Así que acepté. Pero nuestra relación ya tuvo un mal comienzo. Una semana antes de la boda, él tuvo una despedida de soltero, solo con una prostituta. Mintió, dijo que iba a dormir en casa de su tía con sus sobrinos, pero fue a encontrarse con ella. Y yo me enteré, la misma semana. Pero la boda ya se había anunciado, y yo sabía, si me rendía, seguiría en el mismo infierno que antes. Me enfrenté a él, se hizo cargo, puso alguna excusa, y yo intenté tragármelo. Le dije que tenía que ser la última vez, porque yo no perdonaría más traiciones. Y entonces me casé. Y así es como nuestra historia matrimonial comenzó. En las primeras semanas de matrimonio, él trató de convencerme de que estaba cambiando, que era un hombre nuevo. Pero todo eso era más como él, aprendiendo a ocultar mejor las cosas. Nuestra casa era promedio, pero parecía inmensa, inmensa en su silencio, inmensa en la distancia entre nosotros. Su teléfono móvil tenía varios desbloqueos diferentes, un código para cada cosa. Salía a horas extrañas y decía que era trabajo
que era algo rápido, siempre una excusa, siempre algo mal explicado. Una vez le pillé grabándose mientras se duchaba. Me sorprendió. Le pregunté, ¿qué es eso? Me contestó, no es nada, relájate. Pero algún tiempo después llegó un vídeo de una mujer. Ella grabó a los dos en una videollamada, duchándose juntos. Allí todo tenía sentido. Me di cuenta de que cada vez que iba a ducharse, la llamaba. Los dos se miraban. Eso me destruyó. No era solo una traición física, era una rutina secreta, un ritual entre ellos, y yo era solo la esposa. Un año después, ya no sentía nada, ni rabia, ni esperanza, solo el cansancio de existir. El dolor parecía haberse instalado en mí para no irse nunca. Pensé, nada peor puede pasar. Fue entonces cuando me culpó. Dijo que era culpa mía, que no le di tiempo suficiente para cambiar, que era difícil dejar de ser un mujeriego, como si la fidelidad fuera una habilidad que se aprende con paciencia. Pero la verdad es, él nunca quiso cambiar. Solo quería justificar sus traiciones, sus mentiras, su falta de compromiso. Y yo me sentí culpable. Pensé que tal vez estaba exigiendo demasiado, que tal vez debería ser más paciente, más comprensiva. Pero no era cierto. Solo pedía lo mínimo: respeto, fidelidad, amor. Y sin embargo, me hacía sentir como si yo estuviera equivocada, como si yo fuera el malo de nuestra historia. La tortura psicológica era continua, invisible, pero tan real como un puñetazo en el estómago. Así que decidí, voy a romper. Necesitaba vivir, necesitaba salvarme de mí misma. Pero entonces descubrí que estaba embarazada y todo se vino abajo una vez más. Estaba confundida. Pensé que tal vez esta noticia traería luz. Tal vez lo haría despertar, transformarse para ser padre. Pero no, él reaccionó mal, muy mal. Su reacción no trajo esperanza, solo miedo e impotencia. En ese momento me di cuenta de que estaba sola, con un bebé y con mi alma hecha pedazos. Sin darme cuenta, me estaba hundiendo en la depresión. El dolor emocional, el cansancio, la soledad dentro del propio matrimonio. Todo esto se acumulaba en silencio, hasta que un día decidí salir a pasear. Solo yo y mis pensamientos. Necesitaba respirar. Estaba embarazada de 5 semanas. Y ese día, mientras caminaba, recibí una llamada telefónica. Mi primo pequeño estaba en el hospital, entre la vida y la muerte. Inmediatamente me sentí mal. Tuve que correr a casa. Lo llamé, le pedí ayuda. Pero él estaba trabajando e incluso después de llegar a casa simplemente no le importó. Le conté lo que había pasado. Le dije que mi prima estaba entre la vida y la muerte y él solo dijo, ella no es mi familia. Le pedí que me llevara al hospital. Me contestó que estaba agotado y que prefería quedarse en casa, así que me fui sola. Llamé a un taxi con el corazón oprimido y me fui. Pensaba que pasaría la noche en el hospital, pero volví sobre las 7 de la tarde. Y cuando llegué, ya no estaba en casa. Le llamé varias veces. No contestaba. Al día siguiente, llegó temprano. Me encontró acostada. Ni siquiera me miró a los ojos. Le pregunté dónde había pasado la noche. En casa de un amigo, dijo. Llamó diciendo que estaba enfermo y me necesitaba. Le pedí ver su teléfono móvil. Se negó. Más tarde, encontré un recibo de un retiro bancario y luego un recibo de un motel. Fue uno de los días más duros de mi vida. Estaba enferma, emocionalmente destruida y embarazada. Me fui a descansar. Mi cuerpo no podía más. Pero durante la noche empecé a sentirme muy mal. Empecé a sangrar. Y así sin más. Perdí a mi hijo. Fue el peor día de mi vida. Estaba destruida por dentro, física y emocionalmente. Pero en cierto modo, ya lo sabía. Sabía que el matrimonio nunca sería para mí, que no era mi hogar. Así que decidí separarme.
Mis hermanos nunca fueron mis mejores amigos. De hecho, nunca pude contar con ellos. Y quizás lo más triste es que tampoco podía contarle a nadie lo que me pasaba, ni siquiera a mi madre. Ella, después de perder a mi padre, estaba devastada por dentro, pero todos los días fingía que todo iba a estar bien. Se mantenía al día con mis hermanos, intentaba mantener la casa a flote, y en medio de todo, acabó dejando ir su propio dolor. Su propio dolor. Mis padres eran inseparables, y de repente se encontró sola, teniendo que ser madre y padre al mismo tiempo. Sabía que ella también estaba rota. Aún así, cuando decidí separarme, tuve que decírselo. Y fue como si se hubiera desmoronado de nuevo. Se sentía culpable. Culpable por no haberme protegido, por no haberse dado cuenta. Pero la miré a los ojos y le dije, mamá, no es culpa tuya. Esa misma semana, mi prima tampoco pudo resistirse y se fue. Cargué con estos dos dolores durante mucho tiempo. Tardé más de 1 año en volver a creer en mí misma, mirarme al espejo y verme entera, a pesar de los pedazos rotos. Hoy puedo decir, me siento libre. Las pérdidas siguen doliendo. Y mi hijo, aunque nunca lo tuve en mis brazos, todavía lo siento aquí, dentro de mí. Pero he aprendido a ser fuerte, he aprendido a afrontar las situaciones. Aprendí a no aceptar nunca menos de lo que merezco. Hoy estoy comprometida de nuevo. Conocí a alguien especial en el trabajo, un hombre amable y cariñoso que me trata con respeto. He aprendido a recibir afecto sin pensar que es un favor. Aprendí a amar, sin tener que abandonarme en el proceso. Si has llegado hasta aquí, gracias por escuchar mi arrebato. Ahora dime, ¿has pasado alguna vez por algo parecido? Dime en los comentarios qué te ha parecido esta historia. Y no olvides suscribirte al canal y darle a me gusta a los próximos videos.